Entonces, vamos a hacer una actividad. ¿Listas todas? Bueno, Sandrita. Listo, queridas hermanas. Entonces vamos a hacer una actividad y vamos a empezar con la hermana Gloria Ojeda. Vamos a compartir algunos testimonios y ella va a iniciar con un testimonio especial que tiene para cada una de ustedes. Muy atenta, por favor. La hermana Gloria Ojeda. Señora, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, Glorita. Sí, señora. Te escuchamos muy bien. Sí, se escucha. Bueno, no es fácil, no es fácil desnudar mi corazón, pero lo voy a hacer. Entonces, yo voy a hablar de mi lengua jactanciosa. En el Salmo 12:3 dice que Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Bueno, la jactancia en mi hablar era un hábito. Y pues yo no me daba cuenta, yo pensé que hablaba normalmente, que estaba bien. Eso trajo muchos problemas a mi vida, sobre todo en mi hogar con mi esposo. Pues, exactamente pues con él, era que yo tenía problemas porque pues yo lo ofendía y lo hacía sentir mal con mis comentarios. Yo le decía que tenía toda la carga, que él no estaba todo el día en la casa porque él trabajaba y pues todo me tocaba a mí. Entonces yo me jactaba de que todo funcionaba en la casa porque yo era la que lo manejaba, porque yo era la que estaba frente a todo. Y bueno, yo, bueno, veía que estaba como bien eso. Eso me cansó mucho porque llegué a agotarme tanto porque tomé responsabilidades que eran de él y me las atribuí y después yo me quejaba con él. Entonces un día, pues yo le dije, discutimos y pues yo le dije que estaba cansada, que me ayudara. Y bueno, sorpresa, ese día él me dijo, llegó y me dijo, cansada tú, digo, pues si tú todo lo puedes, o sea, tú lo manejas todo, todo lo haces bien, o sea, prácticamente no me necesitas. Wow, ese día fue duro, porque pues él nunca me ha contestado así, pero eso me hizo caer en cuenta de que yo estaba equivocada, que estaba pecando contra él, pero sobre todo estaba pecando contra el Señor. Eh, esa forma de hablar que yo tenía, como yo lo ofendía, o sea, lo dañaba, lo dañaba. Dice, la lengua jactanciosa es arrogante, autosuficiente y no pide perdón. Eso era yo. Pero bueno, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso y es perdonador. Y también nos da pues herramientas para salir de esos pecados. El Señor sabe que es un pecado dominante. Y bueno, él me mostró lo grave que era delante de él hablar así, ofender a mi esposo y me llevó a Santiago 3:6, en la última parte donde dice que la lengua es inflamada por el infierno. Eso fue impactante para mí porque, pues, o sea, mi lengua estaba siendo instrumento de Satanás. Fue terrible ese día, fue muy vergonzoso. Le pedí perdón y le pedí perdón al Señor porque no estaba bien. Y bueno, hoy le doy gracias al Señor por su palabra. La palabra del Señor es viva y eficaz, penetró en mi corazón, me mostró la maldad de mi corazón y he trabajado en ese pecado. Hoy las cosas son diferentes y bueno, cuando es un hábito es difícil de quitarlo. A veces tiende como a volver, como a que a tentación, pero el Señor me regaló, tengo acá un versículo, es Proverbios 21:23, que dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Con ese versículo me detengo. Y bueno, hoy mi oración es Señor, pon guarda mi boca, ayúdame a callar y usa mi boca para alabar. Ese es mi testimonio, hermana. Muchas gracias, Glorita. Muchas gracias. Yo sé que no es fácil poder dar testimonio de muchas de las cosas en las cuales nosotras llegamos a caer en pecado y más con nuestra lengua, pero sabemos que Dios sigue obrando en nuestra vida y nos perdona y nos da todas las herramientas para cambiar. Muchas gracias por tu testimonio. Sí, señora. Vamos a escuchar un testimonio más.
Vamos a escuchar a la hermana Esmeralda Martínez. Hermanas, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermana Esmeralda. Bienvenida, te escuchamos. Bueno, primero que todo quiero dar gracias porque con estos clases, desde que me estoy participando, es mucho lo que el Señor me ha enseñado y lo que ustedes con su misericordia me han ayudado. Entonces, hoy voy a compartir el Proverbio 15:1, que es la lengua grosera. Entonces dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En mi hogar, en mi familia de padre y madre, fue un hogar bastante maltratador y uno queda con esas, como marcado con esa situación de que hablar fuerte, de que dar órdenes, eso es lo que se hace y pues me he estrellado ya conociendo de la palabra del Señor, de que eso no me ha llevado sino a tener primeramente problemas con mis hijos, porque los llamo a enojo, a contienda, y a mí me duele pues cuando estamos disgustando. Entonces, el Señor me ha mostrado que, aparte que el tono de mi voz no me ayuda, porque pues tengo una voz como muy fuerte, no sé si agresiva, y eso no ayuda. El Señor también me dio el Proverbio 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ese es el testimonio de que así seamos padres o madres, no tenemos el derecho de querer imponer y maltratar a los hijos sin darnos cuenta. Entonces le he orado al Señor para que me ayude a poner gracia en mi tono de voz y a ver el pecado que yo tengo dentro de mi corazón, porque esto también es arrogancia, es soberbia, es amargura. Y pues si estamos estudiando la palabra de Dios y todo lo que nos enseñan en la iglesia es para ponerlo en práctica, no para simplemente seguir y tomar lo que me conviene y lo que no, pues dejarlo a un lado. Ese es mi testimonio. Gracias. Muchas gracias, hermana Esmeralda. Damos gracias al Señor que llega a nuestra vida, transforma nuestra mente, nuestro corazón, y eso se ve reflejado en nuestra boca. Muchísimas gracias. La hermana Estelita Gutiérrez. Buenas tardes, hermanas. Muy buenas tardes, Estelita. Yo soy María Estela Gutiérrez para las que no me conocen. Este pecado es cortesía del Espíritu Santo que me redargulló y por la administradora. Sucedió algo curioso. Cuando Teresita me dijo que escogiera el pecado, el versículo no coincidía con el pecado. Y decía enojona, enojada, y yo escogí ese. Entonces, mirando con la administradora, ella me dijo, no vayas, cambia el pecado, no vayas a cambiar el versículo, porque ese es para ti. Se los voy a leer. El pecado, la imprudencia en el hablar. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Por eso ella me dijo, no cambies el versículo, cambia el pecado, porque el versículo es para ti. Proverbios 10:19. Les voy a dar una ilustración. Hace un tiempo en el curso de TAC, corregí al pastor en un versículo, pero yo no tuve en ese momento cuenta que él es el maestro, la autoridad, no solamente en la clase, sino la autoridad en la iglesia. Él tiene derecho a equivocarse y yo a decírselo, pero no decírselo en público. Yo debí decírselo en privado a través del WhatsApp. Entonces, hablando con Teresita sobre este tema, ella fue la que me dijo, no, debiste habérselo dicho en privado, no en público. Entonces, el Espíritu Santo me redarguyó del pecado de imprudencia al hablar, porque yo no conecto el cerebro con mi boca. ¿Sí? Hablo impulsivamente y no tengo filtro al hablar. O sea, lo que yo voy pensando
lo voy diciendo, ¿ve? Y soy demasiado directa, ¿ve? Por eso muchas veces meto mucho la pata, porque avergüenzo a la gente, ¿ve? ¿Ve? O sea, no sé expresarme con florecitas, si me hago entender. Así todo bonito. Bueno, en consecuencia comencé a trabajar ese pecado. En oración le pedí perdón al Señor y que el Espíritu Santo me ayude porque es mi forma de hablar y lo ha sido toda la vida. Pero yo no había caído en cuenta de que puedo decir las cosas de otra manera, ¿ve? Entonces yo pensaba, yo tengo la razón, sí puedo tenerla, ¿ve? Pero no es la forma o sea, yo fallo en la forma de expresarlo, en la forma de manifestarlo, y muchas veces no me daba cuenta que yo hería a la gente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, segundo punto para seguir mi trabajo. Debo pedirle perdón al pastor, pero eso sí, Sandrita, no le puedo decir cuándo hasta que me arme de valor, porque mi orgullo no me deja y mi pena tampoco. Porque no lo debo hacer en privado, sino en público, porque lo hice en público, ¿ven? Pero sí lo voy a hacer, ¿ven? Hasta lo voy a hacer en el próximo curso, en el próximo curso que tengamos, entre más rápido mejor. Bueno, tercero, le pido a Dios en mi devocional que piense antes de hablar. Ahí él dice, piensa antes de hablar y no hables para pensar. ¿Ve? No será tan apresurada al hablar, ¿no? Ser moderada, ¿no? Pensar en lo que voy a decir, ¿no? El punto de vista. Y cuando ese problema sí es muy grave para mí, porque a los 65 años cambiar la forma de hablar sí me parece terrible a la juventud, en la juventud geriátrica. Ahora, el versículo que tengo de base para este trabajo y el que recuerdo siempre en mi devocional es: no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Eclesiastés 5:2. Gracias, Sandrita. Muchas gracias. Y gracias Muchas a todas gracias, por Estelita. escucharme. Gracias. Vamos a escuchar a la hermana Flor Ruiz. Buenas tardes, hermanitas. La hermana Gloria lo dijo todo antes que yo. De verdad que no es fácil comentar nuestros pecados en público, pero pues el Señor sí es misericordioso y Él, a través de este estudio, he aprendido, le decía a alguna hermana una vez, estoy como estudiando nuevamente, o sea, yo soy nueva en esto prácticamente, aunque tuviera muchos años en el Evangelio, apenas estoy aprendiendo cosas que de verdad hace un cristiano. Sí, por ejemplo, el hablar maliciosamente es algo que tenía, pero no me daba cuenta. Y hace unos días le había dicho a mi esposo, necesito que me digas cuando hablo groseramente, cuando hablo maliciosamente y estas cosas, pero uno ya va tomando conciencia y se va dando cuenta solo cuando lo hace. Hace pocos días me tocó ir a pedir un favor a una persona que varias veces le he pedido favores y me lo ha negado. Y cuando le pedí que me hiciera el favor, al final le dije, ojalá esta vez sí se pueda, como las veces anteriores. Y su cara fue como, pero si nunca le he hecho el favor. Inmediatamente yo, uy, con guarda a mi boca, oh Jehová. Yo iba repitiendo el versículo porque no quería hablar feo delante de ella, pero sin embargo lo hice. Y la palabra del Señor me reargulló con el versículo del estudio. Y ella lo que me dijo fue, tranquila señora Flor, desde que se pueda esta vez lo vamos a hacer.
Entonces me dijo, me indicó cómo hacerlo para que no me negaran el servicio. Ella misma me ayudó y yo le dije, perdón por lo que le dije, es que como nunca se había podido, no, pero lo que pasa es que hay un conducto, no sé qué, entonces yo dije, sí, yo entiendo. De todos, perdón porque no dije como debía las cosas. Tranquila, a todos nos pasa, pero como yo sí sabía que es pecado, de pronto ella no lo entiende de esa forma, pero yo sí lo había hecho mal y me sentía mal. Entonces también le pedía al Señor, ay Señor, nuevamente, ayúdame por favor, porque yo sola no puedo. Todos ofendemos de muchas maneras todo el tiempo, como dice Santiago, ¿no? Parafraseando el versículo. Y el versículo que me puse a memorizar en estos días cuando la hermanita Tere me comentó que escogiera un pecado en el que fallaba constantemente para dar el testimonio fue Proverbios 25-23, que dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Y ese es un pecado con el que estoy todavía trabajando. Me ha costado, pero gracias al curso de los lunes, por lo menos ya lo detecto, me redarguye su palabra y pido perdón. Y sé que en el nombre del Señor lo tengo que seguir trabajando. Me ha costado un poquito, pero lo bueno es que ya me doy cuenta cuando lo estoy haciendo mal. Y antes no, antes pensaba como que era algo muy normal y que no dañaba a nadie, pero sí dañamos a las personas con nuestros comentarios. Muchas gracias, hermana Flor. Muchas gracias Gracias a por tu ustedes. participación, por tu testimonio. Listo, vamos a escuchar a la hermana Tatiana Camargo. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, señora, te escuchamos muy bien. Bueno, yo también pues voy a abrir un poquito con una situación pues que llega a ser muy recurrente, en especial cuando muchas veces manejamos situaciones que no estamos en medio del afán, entonces es cuando más salen a relucir pues ciertas circunstancias o bueno, malentendidos que son pecados realmente. Entonces yo voy a hablar acerca del orgullo y pues tengo el versículo de 1 Samuel 2:3 que dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones. Bueno, la situación es la siguiente. Eh, pues un día acompañé a mi esposo en la moto y pues salíamos de afán porque tenía que entregar uno de los pedidos y pues casualmente em, tenía que llevar un retablo y eran unos amigos de él de la antigua iglesia donde él iban. Entonces íbamos de súper afán y pues yo soy la encargada del Waze. Entonces yo le digo, ve por acá, a la derecha, a la izquierda, y bueno. Pues entonces digamos que la situación estaba un poco apremiante porque íbamos de afán y pues ya se había pasado la hora de entrega. Entonces la situación fue la siguiente, que yo le dije a la derecha y él me entendió derecha. Entonces él siguió derecho y ya había mucho trancón. Le dije, oye, pero era la derecha. Entonces, pues como que en ese discutir, pues sí, nos molestamos. Y entonces yo le dije en una situación demasiado un poco grosera, irónica realmente, le dije, definitivamente yo no sé ser tu ayuda idónea. Y entonces, pues digamos que dañé la situación y siempre fue un poco tensionante porque pues le pedí perdón ahí en ese momento, pero no era con el corazón arrepentido de verdad, sino con esa humildad y esa mansedumbre, sino que era diciendo, yo tengo la razón y tú no me hiciste, tú no me escuchaste, no me hiciste caso, por decirlo así. Entonces, bueno, el caso es que ya encontramos el cómo devolvernos eso y llegamos al lugar donde teníamos que llegar. Y él iba a entregar ese retablo, pero yo me quedé en la moto y le dije, no, yo no voy a ir. Entonces yo me excusé que estaba molesta y pues no quería en cierta forma evitar algún inconveniente pues al momento de que entregar el retablo. La situación iba un poquito más allá porque mi esposo pues quería presentarme a los amigos. Debido a la pandemia pues hay muchos que no he conocido y pues él conoce mucha gente y pues él le gusta que yo vaya y me presente a los amigos y hablar y pasar
un tiempo juntos, la mayoría, pues, en ese caso, pues como los amigos eran creyentes, pues querían que yo fuera con él. Yo me quedé en la moto y me quedé ahí, pues él se fue, yo creo que con el corazón súper dolido porque yo me quedé ahí. Y pues digamos que en ese tiempo me permitió como para reflexionar y dijo, Señor, creo que me equivoqué otra vez. Y pues ya cuando regresó, le dije, bueno, listo, perdóname. Ahí pues en ese momento que estuve sola, pues perdóname, Señor, porque no tengo por qué responder frente a ellos. O sea, por más que la situación sea premiante, que uno explote o algo, o sea, no debería ser así. Es a lo que voy. Puede ser la situación más difícil y no debería explotar pues, con mi esposo. Y pues que yo pensaba casualmente no exploto con mi trabajo, que es un trabajo difícil porque es manejo de gente con los chicos y con los papás y porque sí lo hago con mi esposo. Entonces, pues ahí le pedí perdón, le había pedido perdón al Señor por haber hecho eso y le pedí que, bueno, que fuéramos nuevamente donde los amigos y que me presentara. Y pues fuimos, estuvimos un tiempo con ellos compartiendo y ya salimos y digamos que las cosas mejoraron, pero uno a lo que voy, digamos, finalmente es saber de que yo no tengo por qué, o sea, no tengo por qué esperar a llegar a esas situaciones para poder actuar de la manera correcta y, y no haber en cierta forma sujetado pues a la obediencia al Señor y haber llamado, o sea, faltado. Es que creo que uno, aparte del orgullo, uno hace muchas más cosas. Le falta respeto a mi esposo y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que estas situaciones los llevan a uno a repensarse mucho porque em, es difícil a la hora de confrontarse y saber que le estoy haciendo daño a una persona que uno ama mucho. Y eso es todo. Gracias, gracias, gracias por compartirnos tu testimonio. Sí, señora, muchas gracias. Pero en el Señor sabemos que siempre hay esperanza en todas las situaciones que nos permite. Sí, señora. Uno de los últimos testimonios, la hermana Jenny Forero. Gracias, hermana Sandra. Hermanas queridas, buenas tardes. Bueno, a mí me tocó compartirles instructiva que encontramos en Proverbios 31:26, que dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Bueno, hermanitas, como ustedes saben, a mí me ha tocado criar a mis nietos. Ya soy abuela y son unos niños muy lindos, pero ha sido muy difícil con mi hija, con mis nietos, la que ya tengo. Y todo esto fue duro para mí al comienzo, muy duro, porque los niños son de temperamento muy fuerte. Y a veces me enojaba muchísimo, me daba mucho mal genio de ver la situación de los papás de los niños y todo esto. Y yo tuve pues que meterme mucho con el Señor, mucho, porque hasta mi estado físico se estaba deteriorando, todo porque hubo momentos que como que no había aprendido bien a confiar en el Señor, sino que yo como que yo era la que llevaba la carga, sentía que yo era la que llevaba la carga y todo esto, pero un día una hermanita le comenté, me dijo, hermanita, pero es que usted no es Dios para ponerse a llevar esta carga así ni nada, entréguele la carga al Señor, busque de Él y Él le va a dar la sabiduría, va a dar el entendimiento y le va a ayudar para que las cosas se vayan arreglando poco a poco. Entonces así fue, empecé a orar al Señor, le pedí mucho que me ayudara, porque como bien las hermanitas saben, no es fácil tratar niños, porque el Señor me regaló a mí 4 hijitas, y es como más suave criar niñas, pero los niños son fáciles, ellos son diferentes. Pero cuando uno va al Señor y a su palabra, el Señor dice que instruyan, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. Sabemos bien que la palabra queda sembrada en cada corazón y sobre todo el apoyo que tenemos con las hermanas de la iglesia, las maestras de escuela dominical y todo eso, aunque para mí no ha sido fácil porque tengo el celular y a veces tengo los niños y no puedo sino uno solo en clase y el otro me preocupa y así, pero bueno, el Señor sabe, y después les pongo la clase a los niños, no es fácil con ellos, pero yo sé que cuando yo
he aprendido a confiar en el Señor, estoy aprendiendo a dejar esa carga en Él. Yo he visto que el Señor está trabajando, está actuando, y yo me siento más tranquila, me siento más descansada, y seguimos, como dice su palabra, que dice que instruir es enseñar, es como ser uno maestra del bien. Entonces lo podemos hacer siempre con la guía del Señor. Y tengo 6 nietos, todos varones, y oro cada día mucho por ellos, porque yo le digo, Señor, yo sé que en tu misericordia que hay pastores, evangelistas, misioneros, y me gozo en el Señor de ver que el Señor le da a uno esa paz, ese gozo y esa alegría de continuar y seguir instruyéndolos hasta que el Señor me lo permita. Gracias, hermanitas, bendiciones. Muchas gracias, hermana Jenny, muchas gracias. Sí, señora. Hay una lengua también que debemos estar cultivando, nosotras como mujeres y muchas como madres, pues cuando tenemos hijos, pero también aquella lengua que enseña, que corrige, es importante hacerlo, desarrollar esa lengua. No es algo que es innato en nosotras, es algo que el Señor pone y nos capacita, tengamos una lengua que corrige. Como dice Proverbios 9:8, dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te hará. Debemos también saber la manera de cómo corregir, cómo reprender a aquel que es escarnecedor o aquel que es burlador. Muchas veces el hablarles a ellos no es la manera correcta porque entraremos en conflicto, pero sí nos dice una manera de corregirlos, instruirlos en amor, obviamente, y no hacerles la vida fácil al escarnecedor, pero sí la manera correcta de corregir a ese hijo escarnecedor. Debe ser con amor, con bondad, con misericordia y no entrar en conflictos. Y muchas veces somos dadas a entrar en conflictos de palabras, y eso lo que genera es impiedad. Pero también dice ahí en la segunda parte que corrige al sabio y te amará. Y como madres, bueno, no sé si ustedes saben, yo soy mamá de 3 hijos, 2 varones, una niña. Por la gracia del Señor me ha permitido tener ese enorme privilegio de enseñar, de entrenar a mis hijos en los caminos del Señor. Y en medio de la enseñanza, obviamente, he tenido que corregir una y otra vez. Es una labor ardua desde que son pequeñitos y no termina aun cuando sean grandes. Y debo mostrarles en qué áreas se han desviado del camino del Señor, porque esa es una forma en que el Señor me ha guiado a hacerlo y a través de la instrucción de la palabra. No ha sido un proceso, debe ser un proceso de entrega diaria para mí y de rendir el corazón, mi corazón al Señor, al señorío del Señor y a su guía. Para que tenga la motivación correcta, la actitud correcta y las palabras correctas para corregirlos, para ayudarlos a volver al camino del Señor, para restaurarles en la obediencia a Cristo. Ahora, cuando pensaba en esto, en la lengua que corrige, el Señor me traía a la mente Gálatas 6:1. No sé si ustedes se acuerdan que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, de una manera tranquila, amorosa, sosegada. Y decía, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas. Y mientras pensaba en esto para mi testimonio, el Señor me guiaba también a pensar que muchas veces no he hecho la labor de corregir a mis hijos de la manera correcta, no lo he hecho de una manera con mansedumbre, como el Señor lo dice allá en su palabra. A veces he utilizado un tono de voz no apropiado y a veces he utilizado el dedo que señala como un dedo acusador. Sigo aprendiendo cómo hacerlo correctamente. Cuando he fracasado en hacerlo, obviamente el Señor me ofrece el trono de la gracia, me muestra, me señala el camino que debo corregir y doy gracias al Señor también por ello. Y entonces las animo, hermanas, a que cada una de nosotras necesita seguir trabajando en la manera de hablar. Damos gracias al Señor porque tenemos la instrucción en su palabra y que nos ayuda a seguir adelante. Debemos seguir rindiéndonos al Señor y trabajando en nuestro corazón para que podamos hablar de la manera correcta. Bueno, queridas hermanas, entonces hemos tenido muchos testimonios y damos gracias al Señor
hoy y espero que sea de gran ayuda para cada una de nosotras en seguir trabajando. Voy a darle, sigue la hermana Tere. Por favor, continúa, mi Tere. Gracias, Sandrita. Bueno, muchas gracias primeramente al Señor, a las hermanas que aceptaron el reto, porque no es fácil reconocer nuestro pecado, como decían muchas en público. Como se dieron cuenta, en la primera parte de la enseñanza y también la primera pregunta del taller hablaba de eso, de los tipos de lengua, cada una con su versículo. Entonces de eso se trataba esta actividad, que miráramos cómo en la práctica nosotros estamos violando estos mandamientos del Señor. Ahora vamos a hacer otra actividad que también hoy tiene que ver con la enseñanza. Y nos va a ayudar la hermanita Sandrita Ferrucho. Muy atentas, si escucharon la enseñanza, inicialmente, si repasaron esta mañana, van a poder responder las preguntas muy fácilmente. Muchas gracias, niñas. Los dejo con Sandrita Ferrucho. Bueno, buenas tardes, mis hermanas. Hoy tenemos una serie de preguntas. Voy a compartir pantalla. Sandrita, no se le escucha nada. Vamos a hacer un pequeño concurso. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Sí, se escucha. Listo. Ya aquí listo. Ya aquí volví, le subí el volumen. Ahora sí, dedito arriba a las que me escuchan. Listo, mis hermanos. Vamos a hacer un concurso en un programa que se llama Kahoot. Para eso, entonces, las que quieran pueden entrar a su dispositivo. Les voy a compartir pantalla para mostrarles cómo jugar. Las que no quieran participar en el concurso, en el dispositivo de programa, pueden anotarlo en su cuadernito o pueden escribir en el chat. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir pantalla. La idea es que ustedes en el Google, en el buscador de sus dispositivos, van a escribir la palabra Kahoot. Es K-A-H-O-O-T. ¿Listo? Y ahí les va a aparecer entonces la opción que dice Play Kahoot. Vamos a entrar ahí y les voy a dar, ahí van a escribir el pin del juego. Ya les voy a decir cómo es el pin del juego. Ya les repito, las que no quieran jugar en su dispositivo porque no quieren cambiar de pantalla o algo así, igual lo podemos hacer en nuestros cuadernitos, podemos escribir las respuestas en el chat. Lo importante es que nos retemos y que miremos qué tanto hemos aprendido en este nuevo curso que estamos teniendo. ¿Listo? Entonces, el pin del juego, se los voy a anotar acá. El pin del juego es 079778848. Les repito, 079778848. Entonces, las que pudieron cambiar de pantalla, las que pudieron... ¿Lo puedes repetir una vez más, por favor? Señora, ahí les estoy compartiendo pantalla para que lo puedan anotar. A ver, es este que está acá abajo. 079778848. Entonces aquí en el pin vamos a escribir 079 77848. 77848. Ingresar. ¿Listo? Entonces,
Ahí vamos a estar ingresando y vamos a ingresar el nombre de cada una de las damas que se pudo, que se quiere. Hermana Sandra, qué pena con usted. Hay una aplicación, ¿cierto? Yo descargué la aplicación. ¿Por medio de la aplicación es igual? Sí, sí, claro. En la aplicación en algún momento te debe dar la opción de jugar, play. O simplemente buscan en el buscador en Google, buscan Kahoot, esta palabrita que ven acá, y ahí les va a aparecer la opción Play Kahoot. ¿Sí? Ya está ingresando. Gracias, hermana, disculpe. Les va a aparecer esta pantallita. El fin del juego es el número que dimos, se los voy a repetir. Es este que está aquí abajo. 079 77848. Ese pin es el número que vimos. Y luego nos va a pedir escribir nuestro nombre. ¿Listo? Entonces ya veo que se unió una hermana Pilar. ¿Ya se unieron todas? Entonces, listo, mis hermanas. La primera pregunta. La nariz, la cabeza, la lengua, las manos. Se acabó el tiempo. Listo, mis hermanas. Creo que ahí. Tere, ¿nos vas a compartir la respuesta o seguimos con las otras preguntas? ¿Alguna respondió? ¿Alguna niña respondió? Ay, no, ¿cómo así? Uno no iba respondiendo todas las preguntas. Yo ya voy como en la quinta. Una sola de las preguntas es verdadera. En la primera. Sí, pero yo ya voy en la quinta pregunta. Voy en los israelitas cuánto pecaron contra Dios. ¿No era así? Juanita, eres una aventajada. Perdón. Bueno, listo. Entonces, en la primera pregunta la respuesta correcta es la lengua. Es como dice Santiago 1, 19 y 20, dice, por eso, hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, a ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Entonces vemos que en este versículo el apóstol Santiago no era un apóstol, el hermano del Señor, ¿cierto? Nos da un mandato, el Señor a través de él, ¿cierto? Dice que debemos ser prontas para oír y tardas para hablar y para enojarnos. ¿Por qué? Porque estamos estudiando los pecados de nuestra lengua, ¿cierto? Y cuando nosotros no cumplimos ese mandato en el orden en que el Señor lo dio, pues estamos pecando con nuestra lengua. ¿Cómo lo podemos hacer? La única manera es con la ayuda del Espíritu Santo, trabajando. Y recordemos que debemos tener dominio propio, ¿cierto? Cuando algo no nos gusta, cuando algo no es lo que esperábamos, pues debemos tener dominio propio, guardar nuestra lengua para no herir a las personas, ¿no? Es importante. Recordemos en el fruto del Espíritu Santo el dominio propio. Bueno, en la siguiente pregunta entonces, la siguiente pregunta era, ¿cuáles de los siguientes aspectos motivan mis expresiones de enojo? ¿Alguien respondió? A ver, sí. Uy, ya tengo marcadores. Es que todas ya respondieron. Carambita, qué bueno. Eso quiere decir que están atentas a la lección. Muy bien. Estuvieron rápidas todas. Bueno, entonces ahí la respuesta correcta era todas las anteriores, ¿cierto? Todos esos aspectos motivan nuestras expresiones de enojo. La ira, la culpa, la decepción, la impaciencia, la inseguridad, todas nos motivan a eso, ¿cierto? Y cuando tenemos estos aspectos en nuestra vida y hablamos como no conviene, terminamos murmurando, usando palabras incorrectas, muchas veces palabras contenciosas. En el Salmo 140, ¿perdón?
En el Salmo 140, en el versículo 1, del 1 al 3 dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Tremendo eso. Entonces es como que el salmista está orando al Señor que lo guarde de ese tipo de lenguas que son tan dañinas. Bueno, en la tercera pregunta, ¿cómo vamos ahí, Sandrita? ¿Respondieron? La tercera, ya te comparto. La tercera dice, bueno, va ganando Estelita en la segunda. Segunda, ira, el chisme o la ira. Listo. Entonces espero que todas hayan respondido que es la murmuración. ¿Sí? Entonces, dice en Juan 6:41, dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Murmuraron contra el Señor, contra Dios mismo. Y recordemos que el pecado de murmuración es arruinar, destruir la honra de la otra persona. Y también veíamos que en la murmuración es hablar entre dientes, hablar bajito, como lo hicieron los judíos en este caso. Pero recordemos que el Señor, que todo lo sabe, Él conocía sus pensamientos, lo que ellos estaban maquinando en su mente. Listo, la cuarta pregunta entonces. Andrita. La cuarta dice, la murmuración es pecado porque 1 es una ofensa contra Dios, 2 es pecado contra mi prójimo, 3 las relaciones personales y 4, vamos a ver cómo respondieron todas. Sigue ganando Estelita. Tenemos otro lugar y Pilar. Pilar. Bueno, muchas gracias por responder. Bueno, entonces en esta pregunta decía, ¿qué llevó a los israelitas a murmurar de Dios y de su siervo Moisés? El temor, la codicia, la falta de contentamiento, los celos, la envidia. Y la respuesta correcta es todas las anteriores. Como veíamos en el Números 14:2. Dice, se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Vemos cuando veíamos en la lección, ellos muchas veces querían morir en el desierto. Y vimos que el pueblo provocó enojo al Señor, no entraron a la tierra prometida, porque sabemos que el pecado trae consecuencias. Toda esa generación murió en el desierto, como ellos querían, ¿cierto? Ya querían morir, ahí murieron en el desierto. Y no vieron la leche, la tierra que fluye leche y miel. Listo, vamos con la sexta pregunta. La sexta, ¿qué llevó a los israelitas a murmurar de Dios y de su siervo Moisés? Sandrita, pues la quinta. La siguiente. Esa fue la que acabaste de ver, ¿cierto? Sí, la siguiente. Pasamos rápido. Sexta. Lo que habló. Lo que hablo es el reflejo de mi corazón. ¿Qué palabras no debo usar para edificar al oyente? Palabras corruptas o ninguna de las anteriores. ¿Listo? Bueno. Era ninguna de las anteriores.
Correcto, esa es la respuesta Sí. correcta. No debo usar palabras de crítica, ni de queja, ni palabras corruptas, ni palabras egoístas. No debo usar ese tipo de palabras. Y para no caer en esto, debo recordar, poner por obra, como dice Colosenses 4:6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal. Guardémonos de decir lo que no debemos, como dice Proverbios 8:6. Dice, oír porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. También decir lo correcto de manera equivocada. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Debe ser como conviene. Y no callar lo que sí debo decir. Proverbios 15:23. Y la palabra a su tiempo dice, cuán buena es. Cuán buena es la palabra. Correcta y a su tiempo. Bueno, vamos con la última pregunta. Listo, nuestra última pregunta. ¿Qué debo hacer cuando he pecado con mi lengua? 1, orar. 2, pedir perdón al ofendido. 3, pedir perdón a Dios. O 4, todas las anteriores. Listo, entonces nuestra ganadora en la pregunta 7 sigue siendo Estelita. Estelita, muy bien. En lugar Pilar, tercer lugar la hermana Tatiana. Ya. Listo. Bueno, muchas gracias niñas por responder. Entonces decía esa pregunta, ¿qué debo hacer cuando he pecado con mi lengua? Pues primeramente orar, ¿cierto? Pedir perdón al Señor, a la persona que ofendí y hacer un plan, como aprendemos en autoconfrontación, con Efesios 4:22-24. Debemos despojarnos de ese hábito, renovar nuestra mente con la palabra de Dios y revestirnos de un hábito bíblico. Entonces la respuesta pues será todas las anteriores. Como dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué le pasó a esta computadora? Se enloqueció. Como golpes de espada. Proverbios 12:18. Que no usemos esas palabras como golpes de espada, afiladas, cortantes. Recordemos que cuando nos enojamos y perdemos el dominio propio, lanzamos la espada sin saber dónde queda clavada. Y que casi siempre es en las personas que amamos. Las lastimamos, las herimos, como nos contaba Tatiana. Aunque no sea nuestra intención, ¿cierto? Pero lo hacemos. Y cuando caemos en cuenta, pues el daño ya está hecho. Podemos pedir perdón y seguramente lo recibimos, pero ya hemos causado un gran dolor en la persona a la que hemos ofendido. Entonces debemos por eso, como dice nuestro versículo lema, pedirle al Señor que guarde, pon guarda, Señor. Bien, niñas. Entonces tenemos una larga tarea por hacer, poniendo freno a nuestra lengua. Pero sabemos que el Señor es precioso y Él ha provisto todos los recursos que necesitamos para que podamos hacerlo. Así que manos a la obra, que el Señor nos ayuda a través de su Santo Espíritu. Bueno, niñas, muchas gracias. Entonces, muchas gracias a las Sandritas. A la ganadora le vamos a dar un premio, se lo vamos a mandar por domicilio. Y a todas les vamos a mandar un premio de consolación. Muchas gracias, niñas. Lo importante es que podamos tomar nota de lo que hemos aprendido y como el Señor dice, ponerlo por obra. Eso es lo más importante. Recordemos Juan 14:15. El Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Padre precioso, maravilloso, una vez más te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es nueva, Señor, cada día, bendito Dios. Te damos gracias por la manera como tú nos enseñas, Señor, nos redarguyes, nos corriges, Señor, y nos instruyes, Señor, en justicia, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre precioso, que estas enseñanzas que ya tenemos en nuestro corazón, Señor, podamos ponerlas por obra, primeramente para dar gloria a tu nombre, que es santo, Señor, y también para edificar, Señor, a quienes nos escuchan, Padre bendito.
Gracias te damos, Señor, por esta tarde, por mis hermanas, Señor, por todas y cada una de las que participaron, Señor. Muchas gracias, Señor, por el esfuerzo que todas hacen de sacar un tiempo, Señor, para que seamos edificadas en tu palabra. Y gracias, bendito Dios, también porque nos aparejas todo lo necesario, los dispositivos, Señor, y sobre todo un corazón dispuesto para escuchar lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Dejamos el resto de tarde en tus manos, Padre bendito, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.